Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Cuberas y doy comienzo a esta charla denominada Identidad tipográfica, sus orígenes y su presencia en diferentes contextos actuales, aparición y apropiación tipográfica. Antes que nada, agradezco profundamente la oportunidad y la buena predisposición tanto de la doctora Marina Garone Gravier y del licenciado Gustavo Cremonini, ambos organizadores de este hermoso encuentro. También agradecer a todos los comitentes coorganizadores. Primero, haré una breve presentación personal. Nací en Córdoba en el año 1989, pero me mudé a temprana edad a la provincia de Buenos Aires junto a mi familia. Mi familia, que tanto tuvo que ver con respecto a mis intereses artísticos, un tanto heredados pero no impuestos. Mi abuelo paterno fue letrista y pintor, y mi bisabuelo fue linotipista. Mi madre es profesora de arte, y entre otras curiosidades que atraviesan las prácticas en mi familia, el hacer con las manos nos representa a la mayoría. Por mi parte, soy licenciado en Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, ubicada en Buenos Aires, donde, además, actualmente doy clases como profesor en el segundo año de la licenciatura. Hoy quiero compartir con ustedes mi forma de trabajar y de entender el proceso creativo que supone mi práctica. Desde el aprendizaje de las técnicas propias del oficio hasta los desbordes de la sorpresa y el hallazgo provenientes de una impronta adquirida y guiada por una experimentación curiosa. Entonces, para contar esta charla, tengo que remontarme a mi interés por los tipos móviles, el cual inició en mis primeros días de estudiante. Gracias a mis profesores que me presentaron un mundo y yo me encontré con la tipografía. Siempre digo que fueron los culpables, en el buen sentido, de todo este proyecto. Y aprovecho para nombrar a Miguel Catopodis y Aldus de Loza, entre otros, ya que fueron muy importantes para mí en dicha formación. A causa de aquel encuentro, desde el año 2011, comencé a comprar y coleccionar tipos móviles, fuesen de madera o de plomo, rescatándolos de viejas imprentas que cerraban. Sin ninguna prensa, es decir, sin ninguna máquina tipográfica, comencé a imprimir improvisadamente mis primeros ensayos. Lo hacía gracias a la técnica de frottage, un método de impresión artesanal, rústica y manual en la cual, ejerciendo presión con ayuda de una cuchara o bien con la mano, se genera una impronta. Acá es donde además les cuento de mi primer taller instalado junto a mi cama, en mi habitación de la casa de mis padres. Un espacio que se llenó entre tantas cajas, papeles y tipografías, donde a la hora de dormir todavía se sentía el olor de las tintas. Actualmente y hace más de 4 años tengo mi propio espacio de trabajo en un pequeño local que ya había funcionado como imprenta y donde, además, aprendí gran parte del oficio con el imprentero y anterior dueño. Con el paso del tiempo y la experiencia, pude equiparlo con lo que ahora es mi colección de prensas y elementos de trabajo que amplían las posibilidades durante el proceso de impresión y experimentación. Como en un laboratorio de imágenes e ideas en donde la disciplina responde a saberes técnicos solo para conocer sus límites o forzarlos. Mi curiosidad no es muy diferente a la de aquel estudiante aficionado. Pero volvamos un poco a los tipos móviles. Me gustaría hacer una breve introducción sobre sus orígenes para poder situarnos en contexto. Antes de su invención, en el siglo XV, existieron los famosos grabadores de figuras en madera, más bien conocido como xilógrafos. Ellos reproducían sus obras entintándolas con una mezcla colorante y oprimiendo sobre ellas hojas de pergamino o papel sobre las cuales, en consecuencia, aparecían los trazos de relieve grabados sobre la madera. Estas primeras estampas llevaban breves inscripciones explicativas de la escena reproducida. Con el tiempo, las inscripciones fueron aumentando hasta ocupar mayor espacio que las figuras. Entonces, para estampar un libro, necesitaban grabar tantas tablas cuantas páginas tuviera, y así era posible su multiplicación.
En aquel proceso, las silografías estaban sujetas a errores, omisiones, cambios de letras o palabras. Como solución a dicho problema y para aprovechar el resto de la plancha, debían realizar en un trozo de madera aparte las nuevas letras o palabras para sustituir a las equivocadas. Y de esta operación, guiada por un ritmo de trabajo y constante observación, es que surge el tipo suelto. De allí su movilidad en función de la necesidad. Este paso lo dio Juan Gutenberg y poco después Schoeffer, que, según afirman varios historiadores, fue quien perfeccionó el nuevo procedimiento de la invención del tipo móvil suelto de metal. Entonces, hablemos ahora un poco de Gutenberg, el gran inventor. Como la gran mayoría ya sabe, nació por los años 1400 en la ciudad de Maguncia, Alemania, y en el año 1441 concibió la fantástica idea de sustituir las tablas silográficas por caracteres movibles grabados en madera que ataba y los alineaba en renglones. De esta manera juntaba todos los renglones y formaba las páginas. Para la impresión adoptó una prensa de exprimir uvas arreglada por él mismo y efectuó con ella los primeros ensayos. Había transformado el andamiaje y la caja de la prensa de uvas común en un carro movible con una tabla plana sobre la cual colocaba la forma para imprimir. Una vez entintada por medio de un tampón, se colocaba sobre ella la hoja de papel, que se cubría con una tapa, introduciendo el carro en el cuadro que estaba sujeto debajo del tornillo de la prensa, y por medio de una palanca bajaba el cuadro y quedaba efectuada la impresión tan bien como podía quedar. Los tipos móviles no se idearon rápidamente, sino que obedecieron a una serie de transformaciones más o menos lentas que dieron al fin con la clave del invento. También tengamos en cuenta que en China, entre los años 1041 y 1049, ya había indicios de fabricación de caracteres movibles, hechos mediante una especie de arcilla cocida, más tarde mejorados notablemente en el año 1314 y realizados en madera y metal. En Corea, desde el año 1400, fundían, al parecer, tipos móviles en cobre, y en China ya perfeccionaban los procedimientos para la buena composición y estampación. Y entonces, aunque nada se sabe con seguridad, el arte tipográfico llegaría a Occidente, prevaleciendo la incógnita de si Gutenberg se limitó a seguir la pauta trazada por el arte llegado de Oriente, o bien fue reinvención exclusiva suya por desconocer su existencia en China. Ahora bien, con el avance exponencial de la tipografía, el arte de imprimir se siguió desarrollando, tanto sus métodos como las técnicas. De todas formas, lo más interesante son los hallazgos que surgen y aparecen en el devenir del proceso, al margen de la disciplina y rozando el error. Conocimientos propios de un abordaje lúdico que deja de lado la solemnidad y abre puertas a nuevos modos. Según los antiguos manuales, aquellos desbordes del buen uso se denominaban caprichos tipográficos. Y ustedes se preguntarán qué significa o por qué lo menciono en esta charla. Entonces, daré respuesta a la primera pregunta basándome en el libro Tecnología Tipográfica, tomo 2, de la Biblioteca Profesional Salesiana, que dice lo siguiente: existen muchísimas posibilidades expresivas con las diversas clases de caracteres de imprenta, ya sea en el texto de obras o en la remendería, en su doble función de utilidad y adorno. Nos referimos al conocido capricho tipográfico, es decir, a los trabajos hechos con letras o bien con orlas geométricas y filetes, que representan determinado dibujo o figura. Llámese caprichos porque más que arte tipográfico o arquitectura gráfica, son pasatiempos o juegos. Y luego aclara: no se pueden usar en exceso estos trabajos, porque es necesario invertir en ellos mucho tiempo y porque no siempre tienen la seriedad que exigen determinadas obras. No obstante, hace hincapié
en no restarle valor a la producción y conocimiento que representaba esta clase de trabajos. Me parece oportuno mencionarlo, dado que existe cierta similitud, o quizás simplemente me sirva para hacer una analogía con el tipo de trabajo o arte tipográfico que realizo hoy en día dentro de mi taller de imprenta. No intento hacer foco en el capricho como un sinsentido. Me interesa destacar el carácter experimental que supuso, en aquellos tiempos, hacer aquellas piezas tipográficas por fuera de lo común. Me sirvo de aquello para comprender entonces que mi trabajo responde a la práctica en sí misma, a la coreografía que me pone en constante movimiento. Pensar con las manos, pensar haciendo. Mi actividad se fue gestando, como comentaba al principio, hace 11 años y se sigue guiando por la búsqueda de herramientas y recursos por dentro y fuera de los saberes técnicos. Un carácter interdisciplinario atraviesa mi práctica, una conducta ordenada pero improvisada. ¿Qué pasa si pongo esto así? ¿Qué pasa si...? Es en la prueba y el error donde encuentro las decisiones que no controlo desde el diseño a priori, sino que la estampa me propone, una detrás de la otra, una avecinando lo que vendrá después. Incluso las piezas antes pensadas, aquellas que me imagino y compongo maquetando su estructura con lápices de colores y un viejo lápiz mecánico de punta 05 que me acompaña desde siempre. Aquellas piezas también suponen resultados desconocidos, puesto que en la traducción del boceto al nuevo original, algo se pierde, algo nuevo aparece. El uso de los tipos móviles como experimentación se traslada por un instante a otro contexto. Al darle otro uso, se logra un nuevo original, una obra que abre límites, resignificando lo que era en sí la impresión tipográfica o el letterpress. Y así, de igual modo, intento respetar la identidad y la esencia de la tecnología tipográfica. Los tipos móviles se transforman al complementarse, unirse o disgregarse del conjunto, cambiando su sentido, significado e interpretación en base a su contexto de aparición. De alguna manera, las tipografías y los elementos de la composición se hacen visibles como signo o a través de su forma. Actualmente trabajo de una manera mucho más abstracta y geométrica, complementando dichos elementos tipográficos con otros materiales, como por ejemplo linóleos, maderas, fibrofácil, etc., dando espacio a otros métodos y técnicas similares de impresión, como por ejemplo la de grabado. Un hecho muy interesante dentro de mis primeras apropiaciones del lenguaje ocurrió en la etapa donde me situaba como aprendiz en la imprenta que mencionaba anteriormente. Aprovecho para contarles que llegué a este lugar por pura casualidad. A mí me gusta pensar que fue por cosas del destino. Un día que circulaba por una callecita con el auto, vi desde lejos esta pequeña imprenta con todas sus máquinas y burros tipográficos. Esto me llamó muchísimo la atención y fue entonces cuando decidí disminuir mi marcha y dirigirme, con mucho entusiasmo y curiosidad, a golpear la puerta. Luego de una charla y cálida bienvenida con el maestro imprentero, tuve el valor de preguntarle si estaba dispuesto a vender tipos móviles de madera. Pero su respuesta vino con asombro y en un tono poco amable. ¿Para qué las querés? ¿Qué vas a hacer con eso? Mirá que esto ya no se usa más, ¿eh? Y fue allí cuando le comenté y le expliqué mis intenciones, que me servirían para imprimir obra tipográfica. Nuevamente surgió otra pregunta de su parte. ¿Obra con tipografías de madera? A partir de ese momento se formó una relación de amistad con dicho imprentero que duró hasta que él falleció. Desde aquel día comencé a visitarlo varias veces por semana. A medida que yo concurría a ese lugar y recibía la enseñanza del oficio, paralelamente me dedicaba a la impresión experimental en el taller de mi habitación. Hasta que un día se me ocurrió llevar algunos de mis trabajos, impresos con tipos móviles de madera, para mostrarle a mi maestro, amigo y colega. Ahora bien,
¿Cuál piensan que fue su reacción? ¿Qué habrá pensado él? Y la respuesta, quizás, me traslada directamente a las citas sobre el capricho tipográfico que mencionaba anteriormente. Puedo asegurar que fue puro rechazo, una reacción hostil, poco amigable, ya que se encontraba totalmente sorprendido por el uso que le había dado a las tipografías. Quizás no entendía o le resultaba ridículo y sin sentido dicho tratamiento, ya que salía de los cánones y normas de lo clásico con el fin de buscar formas nuevas. Para él, eran composiciones tipográficas que modificaban totalmente el concepto tenido hasta entonces del arte impreso. Eran las mismas tipografías que él utilizaba, por ejemplo, para realizar un titular de una página, pero cambiadas totalmente de contexto, dando lugar a una nueva y distinta lectura e interpretación. Antes de concluir, cabe aclarar que mi aprendizaje, que aún continúa, sobre las bases técnicas del oficio, fue y es fundamental para luego explorar nuevas posibilidades y desarrollar un trabajo guiado por la experimentación con otras herramientas y recursos que proporciona el lenguaje visual como soporte de comunicación. A modo de cierre y despedida, los dejo con la siguiente cita. La nueva tipografía es dinamismo, innovación y resignificación. Nos ha enseñado que no basta la técnica, es preciso el arte orientado hacia nuevos horizontes y que en toda novedad hay algo bueno, aprovechable. Del libro Tecnología Tipográfica, tomo 2. Muchas gracias a todas y todos por escucharme, espero que hayan disfrutado de esta charla. Por comentarios, dudas y o curiosidad, los invito a ponernos en contacto. Hasta la próxima.